Una hermana, pues, que, bueno, sí la decía anteriormente, ministrando al Espíritu, que el creyente en Cristo Jesús, y creo que por naturaleza, todos los creyentes, ¿verdad?, que nos acercamos a Dios, de lo primero que es, bueno, decimos: Señor, perdona nuestros pecados, ¿verdad?, límpianos, y así sucesivamente. Pero por naturaleza, ¿verdad?, lo que comenzamos es a pedirle al Señor: Señor, dame. Señor, dame. Señor, bendice a mi familia. Señor, bendice a mi amigo. Señor, bendice, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y continuamente le estamos pidiendo al Señor. Pero, ¿a quién le gusta dar? Hay pocos amenes, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Es fácil el dar? No es fácil. Hablando humanamente, naturalmente, no es fácil el dar. Porque uno dice, es mío, yo me lo gané, yo pagué el precio, yo pagué el sacrificio, a mí me costó, y por lo tanto se nos hace muy difícil el dar. Pero sabéis que, eso todos lo sabemos, que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había bendecido. Allá en la eternidad, Él entregó a su Hijo. Y Jesús se hizo pecador. Y Dios se despojó de lo suyo, como dice la palabra de Dios. Y lo dio, por decirlo así, en cautiverio, ¿verdad? En sacrificio vivo. Como dicen los dominicanos, ¿verdad? En carne viva por cada uno de nosotros. Sin merecerlo, Dios ya nos ha bendecido. Nos dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestras rebeliones. Amén. Entonces, Dios es un Dios que da. Dios es un Dios que continuamente nos está dando. Pero, el Dios de ayer es el Dios de hoy. Y el Dios de mañana será el Dios de pasado mañana. Porque Dios es eterno. Dios no cambia. Dios no se muda. Y las promesas de Dios son un amén y así sea. Dios cumple sus promesas. El tema de la palabra de hoy es: Dios es quien mide el dar del creyente. Pido los que están en casa y los que están aquí en esta mañana que apuntéis el tema y que estemos meditando a ellos junto a la palabra de Dios. Dice: Dios es quien mide el dar del creyente. Vamos a ir rápidamente a Lucas capítulo 6. Los versículos 37 y 38. Aquí en el versículo 37, ¿verdad? Comparándolo con la bienaventuranza de Mateo, ¿verdad? Desde el capítulo 5 al capítulo 8, ¿verdad? Pero para entrelazar el versículo 38, vamos a leer el 37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿A quién le gusta que le perdonen? Cuando uno hace, como no sé si este es un vocablo colombiano, una aberración, y uno hace una locura, ¿verdad? Y uno tiene que el corazón le salta a uno: ay, ¿qué me van a decir? ¿Cuál será la consecuencia de este pecado, verdad?
y que uno se encuentre con esa persona y que esa persona a quien uno ha ofendido le reciba con los brazos abiertos y que le diga: ven hijo mío, ven hija mía, no tengas temor, no te lo tomo en cuenta, yo te perdono. Y uno es así con el corazón, ¿verdad? Con el corazón espiritual, y uno puede así respirar, suspirar, ¿verdad? Qué alivio. Y dice ahí, y el 38 ya cambia totalmente y dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo, porque con la misma medida con que midis, os volverán ¿a qué? Esto dice la Reina Valera del 1960. Lo vuelvo a repetir. Dad y se os dará, medida buena apretada y rebosando darán vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Pero déjeme decirle, a Dios no se le compra con dinero. A Dios no se le compra con sacrificio. El favor de Dios no se le compra con dinero. No. ¿Por qué? Porque de Dios es el oro y la plata. Es el dueño de todas las cosas. O sea, todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios. Amén. Tú también y yo también le pertenecemos a Dios. Un poquito solamente. No, al completo le pertenecemos a Dios. Ahora, lo que des al Señor y al necesitado determinará lo que recibirás de Él. Nosotros cometemos, los creyentes en Cristo Jesús, muchos errores. Y esos errores pues son pecados, no son otras cosas. Creemos que por traerles ofrenda al Señor y que por diezmar, el Señor nos va a dar la llave del Banco de España o del banco de cada nación. Para decirnos: hijos míos, porque me da, porque diezma, porque ofrenda, toma la llave mensualmente y tú vas, saca lo que quiera de ahí, de la bóveda, ¿verdad? Pues no. Al Señor se le da con amor, con alegría. Amén. Se le debe dar al Señor con gozo y con alegría, sin dolor, sin pesar. Pero el Señor primeramente da para que le demos. Hablando espiritualmente, ¿qué nos ha dado el Señor? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, ¿qué más? El perdón, por supuesto, nos perdona continuamente. La vida eterna. Hablando de todas esas cosas. Pero ministerialmente, ¿qué nos ha entregado el Señor? ¿Qué te ha entregado el Señor ministerialmente? Los dones espirituales, los talentos, ese carisma naturalmente para ministrar la palabra, para ministrar el Espíritu Santo. Y Dios nos ha suplido, Dios nos ha dado, nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Nos ha abierto los ojos espirituales para entender la palabra de Dios. Nos ha abierto los oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. O sea, Dios continuamente está abriendo los cielos al favor de la iglesia. Dios continuamente nos está dando. Ahora,
¿Qué hacemos con lo que Dios nos da continuamente? ¿Qué estamos haciendo con los dones? ¿Qué estamos haciendo con los talentos espirituales que Dios nos ha dado? Esa es la pregunta, porque el Señor nos dice, dad y se os dará. ¿No es así? Medida buena, apretada, remecida, sacudida, ¿verdad? Y rebosando. Y tanto que nos cuesta. Estamos nosotros dándole al Señor por lo menos 45 minutos de oración todos los días, orando por lo que están allá afuera y por lo que están dentro de las iglesias. Dad y se os dará. Estamos nosotros ayunando continuamente por lo que están fuera y por lo que están dentro en el redil. ¿Cuántas veces ayunamos al mes? ¿Cuántas veces salimos a evangelizar allá afuera? ¿Cuántas veces te sube al autobús o en el metro? ¿Y cuántas veces le ha predicado, le ha dado una palabra de ánimo a alguien? ¿Qué estamos dando? El Señor nos da por medio de su palabra conocimiento y poder de su palabra. Estamos continuamente escuchando mensajes, continuamente estamos escuchando alabanza, nos estamos llenando y el Señor nos está dando medida buena, apretada y rebosando. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos da continuamente? Esa es la gran pregunta de esta mañana. ¿Por qué? Porque cuando leemos esto de dar, ya nosotros estamos, la iglesia de Cristo está anestesiada, estamos, no sé, que cuando hablamos de dinero, ay, solamente se habla de dinero, solamente se habla de diezmo y que tenemos que dar, para que los pastores se engorden el bolsillo. Y eso es lo que tenemos aquí. Pero no es el hombre quien bendice, es Dios quien bendice. La iglesia no bendice, los pastores nos bendecimos, los profetas nos bendecimos. La bendición viene de Dios, porque Dios es quien bendice. Dios es que tiene por medio de Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu la llave para abrir puertas, la espada para romper cadenas, el yugo para romper toda obra del diablo. Es Dios, no es la iglesia, no es el pastor y así sucesivamente. Solamente es Jesucristo. Dios ama al dador alegre. El pastor va a hablar de dinero. Sáquese eso de la cabeza. Que nosotros no damos nada, todo es de Él. Que se nos quite eso de la cabeza y cuando usted escuche mensaje por ahí, escuche que esto pasó a la historia, no escuche esas voces, escuche la voz de Dios. Que Dios es quien bendice. Dios alarga los años a quien Él quiere. Amén, bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa para los hijos? ¿A dónde está? Está en el Antiguo Testamento. ¿Ya eso fue abolido? No. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No cambia. Él es el que bendice. Amén. Proverbios 3. Lo voy a leer de la pantalla, los versículos 9 y 10. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tenemos que honrar a Jehová predicando la palabra de Dios. Tenemos que honrar a Dios. Dad y se os dará. El obrero es digno de su salario.
Escúchalo bien. El obrero es digno de su salario. Si tú ayudas a levantar al caído, si tú le das al necesitado, si tú le das una palabra de ánimo, de aliento, ¿creen ustedes que Dios no nos va a pagar? Pero tenemos un problema serio. ¿Saben cuál es uno de los problemas que tenemos? Que le damos al necesitado o hacemos un favor, lo hacemos con la mano derecha. A ver si puedo. Con esta doy, pero la otra ya la tengo así, ¿eh? No la tengo así, pero en mi mente ya está aquí, concebido. Doy con esta, pero ya la otra está aquí. O a veces lo hacemos con la mano derecha, pero ya primero está levantada la izquierda. Porque dice en su palabra, y lo dice, ¿verdad? Que Dios no se queda con lo de nadie. Que el que le da a Dios, no le da a Dios, le presta a Dios. Dice, tu palabra es verdad. Déjame hacer esto porque tú me vas a bendecir. No, esa no es la vara de medir de Dios. Que sabemos que Dios no se queda, pero déjeme decirle, uno tiene que dar, uno tiene que sembrar, y lo digo porque esto está grabando, ¿verdad? Va a quedar grabado. Uno tiene que diezmar, está claro que sí. No con imposición, sino voluntariamente, conforme a la palabra de Dios. Pero puede ser que todo lo que yo siembre en amor y misericordia, yo no lo vea mientras esté vivo. No, lo van a ver mis hijos y lo van a ver mis nietos. Y así de generación en generación hasta que Cristo venga. Lo que pasa es que la semilla que sembramos ahora, ya queremos ver los frutos de una vez. Dice, ya he perdido la siembra. Y ya viene, ¿verdad?, el cansancio espiritual y volvemos a retroceder. ¿Y qué pasa? Nos dejamos robar las bendiciones de Dios. Amén. Entonces, pueblo de Dios, rápidamente vamos a ir a Segunda de Corintios capítulo 9. Es una palabra un poco extensa, pero quiero leerla en esta mañana. Desde el versículo 6 en adelante. El apóstol Pablo a los Corintios dice así: pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Quién dice amén? Y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué dice? Acción de gracias. ¿A quién? ¿A la iglesia? A Dios. Y este es el problema que tenemos. Lo que nos han infundido, lo que nos han enseñado, y primeramente siempre uno está mirando, por decirlo así, a nuestro ombligo, a nuestras necesidades, el yo, porque yo tengo que hacer, porque yo tengo esta necesidad, porque yo tengo que suplir. Está claro que es así, pero si invertimos los papeles, ¿verdad?, por decirlo así, y
pues ponemos por obra la palabra de Dios, a nosotros nos fuera mejor. Nos fuera mejor en lo espiritual y en lo terrenal. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Le estamos dando santidad? ¿Caminamos en santidad? ¿Le estamos dando buena justicia, obrando bien? ¿Le estamos dando al Señor la verdad para que otros se puedan nutrir de acuerdo a nuestra justicia en Cristo Jesús? ¿Estamos caminando en luz de acuerdo a la palabra de Dios? Mis hermanos, Dios es fiel. Y esto no es que nos demos el lujo de comprar un coche de 0 kilómetros y nuevo y que uno lo estrene. No, 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 no. Ahora necesitamos el favor de Dios. Ahora más que nunca. La tierra tiembla y temblará. Todavía los alimentos están baratos. Están por tierra todavía. Todavía estamos bien. La tierra tiembla y seguirá temblando a más. Hay hambruna y habrá más hambruna. Y Dios es el dueño de todo lo que hay bajo el sol. Es de Dios y de Dios es el poder. Dios no ha perdido su poder y su autoridad. Dios por medio de Jesucristo le habla a Satanás, a la serpiente antigua, y hasta el diablo tiene que obedecer a la voz de Dios y a los mandatos divinos de Dios. Como pastor, sí, así es. Él le habla al que tiene y el que tiene que obedecer. No importa el corazón de piedra que tenga. Cuando Dios habla, toda rodilla se dobla debajo del sol. Dice, ¿quién? La palabra de Dios. Nosotros los latinos, termino con esto, nosotros los latinos pues hemos llegado a España con el propósito de hacer dinero. Hemos salido con un propósito de allí, buscando pues un mundo mejor, por decirlo así. Y tenemos un problema serio. Ya estamos montados en el avión y tenemos un propósito. Una casa o 2 casas en nuestros países, comprar un terreno, bendecir a mi familia, bendecir a nuestros hermanos de sangre, bendecir al tío y al sobrino. Y eso está en nuestras mentes. Y llegamos a España y comenzamos a trabajar y abrimos el grifo y comenzamos a enviarle. Y comenzamos a enviarle. Es algo insaciable. Y se trabajan más horas extras. Y se trabajan esto. Y el cuerpo comienza a agotarse. Y comienzan las enfermedades. Decía en el otro culto, esa promesa que está ahí de los hijos que bendicen a sus padres, esa promesa está vigente hoy. Los hijos que bendicen a su padre, Dios hasta le alarga los años de vida en este mundo. Es bíblico. Y nosotros los padres tenemos pues una obligación con nuestros hijos hasta que tengan una edad en la cual ellos puedan, perdónenme la expresión, buscarse la vida por sí solos. Si necesitan una ayuda en un momento dado, estamos para ello porque somos padres. Pero nada más. Nada más.
que siempre estamos para ayudar a nuestros hijos. No me vayan a malinterpretar. En cualquier momento que necesite, y nosotros como padres tenemos la posibilidad, que lo bendecimos, que es así. Pero yo no tengo que bendecir a mis hijos. Son los hijos quien tiene que bendecirme a mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para que mis hijos reciban bendición mía, no, bendición de Dios. Porque son promesas de Dios. Por eso estamos mal. Y bendecimos al primo, al lejano por allá. Le enviamos el dinero y hace con él, se lo fuma, se lo bebe y hace lo que le da la gana. Y hay un hijo de Dios, una hija de Dios que está pasando por una necesidad. Hasta luego, no te he visto. Estamos mal. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. Si bendecimos a la familia de Dios, al pueblo de Dios, si bendecimos a la iglesia, déjeme decirle que no vamos a perder nuestra recompensa. Y no solamente en esta iglesia, en muchas iglesias evangélicas, que hay miles de creyentes en Cristo Jesús que no diezman. Porque hay unos voceros en internet que dicen que no se debe diezmar en este tiempo. Le hacemos caso a esos voceros que están en internet y a Dios le damos la espalda. Porque tenemos el oído abierto a los voceros. Yo no espero bendición terrenal. Por supuesto que la necesitamos en cualquier momento que llegue. Amén, gloria al Señor. Yo espero la bendición de Dios continuamente. Yo espero la bendición de Dios continuamente. Cada mañana, cada tarde y cada noche. Porque el almacén y el supermercado de Dios nunca se le agotan los alimentos. Nunca se le agotan sus alimentos. Y Él tiene una farmacia no como la terrenal. Él tiene una farmacia que sana. El poder de la sangre de Cristo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias te damos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.